En el problema de equilibrios de julio del 2017 me hablan del equilibrio de disociación del yodo gaseoso a 2 átomos de yodo gaseoso. Parar el vídeo, leerlo tranquilamente, apuntar los datos y vamos para allá. Tenemos la temperatura, el volumen del reactor, los moles iniciales, porque me dice que se introduce, por lo tanto son iniciales, 1 mol, y me hablan de que el 15% de las moléculas de yodo se han disociado en átomos de yodo, y esto es el grado de disociación, ¿vale? Por lo tanto, vamos a calcular, tenemos el valor, me piden el valor de K sub C y el valor de K sub P, y como me dan el volumen es un problema muy sencillo. Vamos para allá. Los moles iniciales los tenemos, que son, en el caso del yodo, 1, y aquí no tenemos nada. La variación de moles, pues puedo ponerlo de diferentes maneras, ¿vale? Puedo ponerlo que se va X, y aquí como tenemos un 2 delante, va a aparecer 2X, o, si os fijáis, vamos a entender un poquito lo que es alfa, ¿vale? Para eso, por si acaso hay gente que no entiende lo que es alfa, es algo tan sencillo como esto. Si nosotros inicialmente tuviéramos, esto representará mi mol, ¿vale? Y reacciona un 15%, quiere decir que una pequeña parte se va a ir, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que me quedaría a mí al final? A mí los moles en el equilibrio que me quedarían serían 1 menos X, es decir, me quedaría justo pues mi círculo así, y lo que habría reaccionado, lo que se va, ¿vale? Sería esta cantidad, esto sería la X, ¿vale? Es tan sencillo como esto. Entonces, fijaros que es muy fácil hacer una sencilla regla de 3, ¿vale? Que ahí se saca la fórmula, es decir, si yo inicialmente mi 100% es 1 mol y yo sé que se ha desprendido 15%, pues esto será X, ¿vale? ¿Cuánto será eso? Pues 1 multiplicado por 15 dividido por 100, o lo que es lo mismo, 1 multiplicado por 0,15, que es 0,15. Es decir, yo ya sé lo que es la X, ¿vale? Veréis que en algunas correcciones lo podéis ver tratado de esta manera, es decir, aquí en lugar de poner X os ponen que es alfa en tanto por 1 multiplicado por NO, claro, porque si ponéis alfa en tanto por 1 por NO es justo lo que hemos puesto esto aquí, pero al revés, es decir, 0,15 multiplicado por 1, por eso a veces veréis que aquí ponen eso, ¿vale? Entonces, me da igual cómo lo hagamos, lo podéis hacer de cualquier manera. Nosotros, como ya hemos calculado lo que vale X, lo vamos a dejar así, entonces aquí tendríamos 2X. Como ya sabemos lo que vale X, pues esto puede decir que es 1 menos 0,15, y esto es igual a 0,85. 0,85, y aquí 2 multiplicado por X, esto es igual a 2 por 0,15, que es 0,3. Es decir, yo ya sé los moles que tengo en el equilibrio. Como tengo el volumen y quiero calcular la K sub C, y sabemos que la K sub C es igual a las concentraciones de las especies gaseosas o acuosas, aquí de los productos, siempre elevado al coeficiente estequiométrico, a 2, partido por los reactivos, ¿vale? Pues aquí mucho cuidado que tenemos los moles, necesitamos la concentración. Recordemos que la concentración son los moles partido el volumen, por lo tanto la concentración en el equilibrio van a ser los moles que tengo partido por mi volumen, que son 10, y aquí los moles que tengo partido por el volumen, que son 10. Aquí al dividir por 10 es 0,085 y aquí 0,03. Por lo tanto, simplemente aplicamos la fórmula. Tendríamos 0,03, que no me tengo que olvidar de dividir, de elevarlo al cuadrado, y 0,085. Calculamos. Vale, ahora vamos a calcular la K sub P, y la K sub P la vamos a hacer con la fórmula que la relaciona. Sabemos que K sub P es igual a K sub C por R por T elevado al incremento de moles. Recordemos que el incremento de moles gaseoso es igual a los moles finales gaseosos menos los moles iniciales gaseosos. Como está todo en gas, es 2 menos 1, 2 menos 1, que es igual a 1. Por lo tanto, K sub P va a ser igual a K sub C, que es 0,01059, multiplicado por 0,082 multiplicado por la temperatura, que son 1473 Kelvin, todo ello elevado a 1, no hace falta que lo ponga, ¿vale? Entonces calcularíamos y nos da un valor de 1,279, y este es el valor de la K sub P. Una vez tenemos el valor de K sub P y de K sub C,
me piden que calculemos la presión parcial de cada uno de estos gases presentes en el equilibrio. Vamos a borrar aquí. Fijaos que es muy sencillo. Lo vamos a hacer relacionándolo con la fórmula de P por V igual a nRT. Como tenemos las concentraciones, vamos a usar las concentraciones. Fijaros que P por V igual a nRT, pues yo la puedo convertir esta fórmula, si el volumen pasa aquí abajo dividiendo, N partido por V por R por T, y que N partido por V es la concentración por R por T. Por lo tanto, la presión parcial en el equilibrio del yodo va a ser igual a su concentración, que es 0,085, es molar, aquí no las he puesto, pero vamos a ponerla aquí por si acaso, ¿vale? Molar por 0,082 por la temperatura, que son 1473, y esto me va a dar igual a 10,26681 atmósferas. Y haríamos lo mismo con la presión parcial del átomo de yodo, que será 0,03 por 0,082 por 1473, que nos da un valor de 3,62358 atmósferas, y el problema estaría acabado. Un saludo.